¿Lo ven? ¿Están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, lo que hoy tenía previsto es, no pensaba dar la clase teórica completa del modo transverso eléctrico, porque me parece que no tiene sentido. Me parece que va a ser mucho más útil, por lo menos, presentarles la forma en que se encara el problema del modo transverso eléctrico y la resolución de un problema, y cómo usamos esas ecuaciones para resolver el problema. En el caso particular del modo transverso eléctrico, a diferencia del modo transverso magnético, nosotros tenemos que calcular las componentes transversales del campo, E sub x, E sub y, H sub x y H sub y, en función de la componente longitudinal. Como se trata de un modo transverso eléctrico, al tratarse de un modo transverso eléctrico, la componente E sub z es igual a 0. Por lo tanto, estas 4 componentes van a estar en función de H sub z, que es la que yo voy a terminar calculando a partir de una ecuación de ondas como hicimos la vez pasada, que sería esta ecuación de ondas. Y específicamente por la manera en que nosotros estuvimos presentando el tema, es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que resolver es esa ecuación de ondas. El problema es que acá hay una dificultad en la resolución del problema, porque la dificultad está en la presentación de las condiciones de borde. Las condiciones de borde son más difíciles de escribir. ¿Por qué razón? Porque H sub z en las paredes de la guía, H sub z es distinta de 0, no es 0 como antes, entonces es más complicado. La descripción de la forma en que hacemos ese... La descripción, perdón, estaba recibiendo unos WhatsApp, por eso me perturbé en un momento. La forma en que vamos a manejar el problema de solución de H sub z es una forma similar a la que nosotros vimos para el modo transverso magnético. Esto es, vamos a asumir que H sub z tiene una amplitud que depende de X y de Y, y vamos a asumir que va a haber un factor de propagación que me indica que la propagación se produce según el eje Z. Y el tratamiento matemático es exactamente el mismo. El detalle de ese tratamiento matemático ustedes los tienen en el detalle del apunte, donde está la descripción teórica completa. Yo no pude hacer todavía un video que hable directamente de ese modo transverso eléctrico y su desarrollo teórico, pero sí ustedes tienen el apunte completo. Entonces, vamos a asumir que nosotros ya tenemos como datos, porque ya el desarrollo teórico se hizo, tenemos como dato la distribución de las componentes del campo. Esto es, vamos a asumir que los campos para el modo transverso eléctrico están dados por estas expresiones, que yo les estoy ahora presentando acá arriba. Donde el H sub 0 NM, del cual que yo les estoy presentando, perdón, este H sub 0 NM sería la amplitud correspondiente a la solución del campo H sub z que depende de X y de Y. Por eso ustedes van a ver que todas las expresiones de los campos, fíjense la de E sub Y, E sub X, acá se ve claramente como E sub Z es igual a 0, todas las expresiones, y acá están las otras dos soluciones para las componentes transversales del campo eléctrico, y acá están las dos soluciones para las componentes longitudinales del campo eléctrico, perdón, transversales del campo eléctrico, tal cual les comenté recién. Y acá, en la solución de las ecuaciones que yo les puse, lo voy a agrandar un poco, no sé si lo alcanzan a ver bien. Fíjense que voy a asumir que existe propagación, porque acá aparece el término beta z. Si yo asumo que no existe propagación y después hago una deducción aparte, esta expresión, ¿cómo se escribía? Como E a la j omega t menos gamma z. Pero como gamma asumo que directamente es j beta, voy a escribir las ecuaciones como les acabo de presentar esas ecuaciones. Entonces,
se ve como la solución de la ecuación de ondas correspondiente al modo transversal eléctrico para el campo magnético, para H sub z, es esa que está ahí, y les recuerdo que las dimensiones de la guía de onda para el problema que estamos planteando es esta que yo les estoy compartiendo acá. Darío, ¿entró alguien más? ¿Puede ser? ¿O qué pasa? No sé si... ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, yo tengo un problema de audio, Cristian, perdón. Ahí volví. Ah, está bien. Acá están A y B, ¿sí? Que son las dimensiones de la guía. Acá, para resolver este problema, básicamente procedemos de la misma manera que antes, asumiendo que la constante de propagación es un vector, y ese vector tiene tres componentes, ¿sí? Ese vector, vamos a asumir que el campo electromagnético se propaga y se refleja sobre las paredes de la guía, y ese vector K, que para nosotros tiene un módulo K igual a omega por la raíz cuadrada de omega 0 por epsilon sub 0, si es que vamos a asumir que acá hay aire o vacío, si no tenemos que colocar las constantes constitutivas que corresponden. Como el campo propaga y se refleja de la manera en que estuvimos describiendo la semana pasada, esta constante de propagación K, que tendrá un módulo como le acabo de escribir, sería, se ajustará a la relación pitagórica, diciendo que omega, a la teorema de Pitágoras, diciendo que omega cuadrado por epsilon sub 0 por mu sub 0 es igual a ¿quién? A los términos que habíamos definido como kx cuadrado más k sub i cuadrado, y al término k sub z lo llamamos beta. Como se trataba de un modo específico, será beta nm al cuadrado, y los valores de, los valores de k serán básicamente los kx y kinm, que para nosotros el k era npi sobre a, en este caso al cuadrado, y el k sub i será mpi sobre b al cuadrado. Y esas son las expresiones que aparecen en el grupo de ecuaciones que yo les estoy presentando. El problema que yo les estoy presentando ahora es trabajar sobre una guía de onda de sección rectangular que tiene las dimensiones A vale 30 milímetros y B vale 20 milímetros. Entonces decimos que A vale 30 milímetros y B vale 20 milímetros. Y acá hay un epsilon sub 0 y un mu sub 0. Se dice que la guía se excita en el modo transverso eléctrico con una señal armónica cuya frecuencia es de 7.5 GHz, o sea, la frecuencia entonces es de 7.5 GHz, transmitiéndose una potencia promedio temporal, estoy hablando de una potencia transmitida entonces, de 5 kilovatios. Potencia promedio temporal. Entonces, se supone que la carga terminal de la guía es tal que no existe potencia reflejada, de manera tal que en las ecuaciones que describen la propagación, nosotros solamente contemplemos modos de campos incidentes y nada correspondiente al reflejado. Si nosotros tenemos como datos, si sabemos que es el modo transverso eléctrico, estamos ante esta situación. Fíjense, si estas son las dimensiones de la guía, acá vamos a ponerlo, si quieren, vamos a hacer un dibujito que espero que aclare un poco más. Supongamos que la guía es esto. Fíjense cómo lo que está sucediendo es que el campo eléctrico E es perpendicular a la dirección de propagación, y H sub z tiene dos componentes. Una componente que es la anaranjada, que correspondería al H sub z del cual les estoy hablando, y otra componente que es las componentes transversales, que estarían, por ejemplo, como esta que está, que yo les voy a dibujar acá. Fíjense que esas dos componentes que voy a dibujar en anaranjado serían esta que está acá, ¿sí?
y esta que está acá. ¿Se entiende? Fíjense que esta que escribo en anaranjado es la misma H sub Z que ustedes tienen. Y esta otra transversal sería para nosotros la que habíamos llamado H sub X sería, y esta componente de campo eléctrico tendría una sola, que sería una componente sub I, si es que esa fuese la situación. Puede ser que la situación sea mucho más compleja y que esa E sub I también esté torcida. Pero esa sería más o menos la configuración de los vectores campo eléctrico en una posición determinada y en un instante determinado. Si queremos saber cuáles son los modos que propagan, lo que tenemos que hacer originalmente es calcular las frecuencias de corte. Las ecuaciones que nos permiten calcular las frecuencias de corte, esta es esta ecuación que vimos la semana pasada. Esto quiere decir que la frecuencia de corte, Nm. De manera entonces que, si la guía está rellena con aire, este factor es C directamente, que es 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Si obtenemos una expresión un poco más sencilla, fíjense que el pi que está en esta ecuación se simplifica con estos pi que salen, que están ahí adentro, ¿no? que sale como factor común pi cuadrado, se les extrae la raíz cuadrada y se terminan simplificando con el pi, generando entonces como resultado esta ecuación que también usamos la semana pasada. Les aclaro, por supuesto, tal vez sea demasiado obvio, que tenemos que usar el sistema de unidades internacional para poder resolver el problema. Esto es, tratar de trabajar con la velocidad en metros sobre segundo y las dimensiones A y B en metros, para no tener inconsistencias en el cálculo de la frecuencia. Y después probar. Vemos, a ver, en el caso transverso eléctrico, si bien yo no se los dije, acá sí puede darse un caso que no se daba en el modo transverso magnético. En el modo transverso eléctrico, puede haber en principio en el modo transverso eléctrico, puede haber casos en que n valga 0 o m sea igual a 0. No era el caso del modo transverso magnético. Entonces, fíjense, la frecuencia de corte más chica, que se llama frecuencia de corte fundamental, ¿cómo se calcularía? Para n igual a 1 y m igual a 0. En esta ecuación están mal puestas los m. Esto sería n y esto sería m. Si hacen la cuenta con n igual a 1 y m igual a 0, lo que obtienen es una expresión de C sobre 2A, lo cual genera una frecuencia de 5 GHz. En el caso en que trabajan con 0,1, la frecuencia de corte es 7.5 GHz. Y así sucesivamente. Si miran un poquitito, van a ver entonces que, para el caso que les estoy planteando, acá les planteo un eje de frecuencias como hicimos la semana pasada para hacer las cosas más sencillas, si esto es un eje de frecuencia, vemos que acá que existe la frecuencia de corte 1,0, que para nosotros vale 5 GHz, y acá está la frecuencia de corte 0,1, que vale 7.5 GHz. Puede ser que la frecuencia de corte 0,1 sea más grande que la 1,1, son posibilidades esas que se pueden dar, u otro modo, ¿sí? Así que eso ténganlo presente. No más grande que la 1,1, sí, pero puede ser más grande que la 2,0, por ejemplo. Y la frecuencia de excitación estaría por acá, que para nosotros la frecuencia F sub X, vamos a llamarla, ¿de cuánto era? Era 7.5 GHz. En esas circunstancias, el único modo que propaga, ¿cuál sería? El modo transverso eléctrico 1,0. El 0,1 ya no puede propagar porque la frecuencia de excitación es menor que la frecuencia de corte. ¿Se entendió eso? Profe, a mí me ha quedado una duda que me surgió Sí. haciendo un ejercicio. La frecuencia de corte se calcula igual para transverso eléctrico que para transverso magnético, ¿no? Exactamente, así es. Sí, o sea que si propaga el modo 1,1 de transverso eléctrico, también propaga el 1,1 de transverso magnético. Así es. Así es. Está bien. Sí. Por eso, en general, en la práctica se usa el modo transverso eléctrico. Uno de los problemas que tiene la propagación en guías es el fenómeno de la dispersión. La dispersión, para que se entienda más o menos, es que cuando uno trabaja con un pulso de radiofrecuencia, un pulso de radiofrecuencia es una señal de radiofrecuencia con un envolvente, ¿sí? Es como si fuese una señal telegráfica, ¿no? Es como que aparece una señal así y después nada. ¿Se ve, no? El problema es que ese pulso, a medida que se va propagando, si se propaga en múltiples modos, se va ensanchando el pulso. La frecuencia no cambia, pero se va ensanchando. Entonces, en vez de tener esta longitud, por ejemplo, es más grande. Y eso limita la velocidad de transmisión de esos pulsos si que fuese necesario. En general, no es un problema, pero
para este tipo de aplicaciones en potencia en guías de onda de sección rectangular, ¿sí? Pero sí puede ser un problema cuando eso lo tenemos que irradiar. O sea, tiene que alimentar una antena que irradia una señal. Ahí sí puede haber un problema. Entonces, es deseable que en general en la práctica se trabaje con modo transverso eléctrico y el modo transverso eléctrico sea 1,0. ¿Sí? El modo transverso magnético se usa, pero no en general para guías de onda de sección rectangular. Si tenemos nosotros, ya sabemos que la guía propaga en el modo 1,0, entonces n es igual a 1 y m es igual a 0, por lo tanto el beta se puede calcular como beta 1,0 con estas expresiones que nosotros vimos la semana pasada. ¿Sí? Dicho en buen criollo, para nosotros lo habíamos visto otra versión un poquito más sencilla de la expresión. Era el beta 1,0, ¿qué era? Era el K, como si la propagación fuese libre, multiplicado por un factor de corrección. ¿Y ese factor de corrección cuál era? 1 menos la frecuencia de corte sobre la frecuencia al cuadrado. Como la frecuencia de corte con la cual estoy trabajando es el 1,0, esa sería el valor, la expresión que nos permitiría calcular beta. Y este K del cual les estoy hablando era el omega por la raíz de mu 0 epsilon sub 0, y con eso nos estuvimos concentrando la semana pasada. Por esa razón, toda la deducción que ustedes ven acá arriba, tal vez no tenga sentido porque es una reiteración de lo que vimos. Nosotros por ahí pasaríamos directamente a esto que está acá, y poder de esa forma calcular la beta, que es 117.08 radianes sobre metro. Perdón, profe. Ahora, sí. ¿La frecuencia de corte es la del modo 1,0 porque es la más chica o porque siempre es así? No, a ver. La frecuencia de corte... El modo transverso magnético me acuerdo que no era siempre así. A ver, el modo transverso magnético no era así. Volvamos otra vez. En el modo que estamos estudiando puede haber un modo transverso eléctrico 1,0. Dadas las dimensiones de la guía, calculamos una frecuencia de corte 1,0 y una frecuencia de corte 0,1, y los números que obtuvimos fueron 5 y 7.5. ¿Queda claro? Eso depende de las dimensiones de la guía. Claro. Y después inyectamos una señal que tiene una frecuencia de 7.5. Por eso el único modo que propagaba era el modo transverso eléctrico, porque es el que entra dentro del intervalo de propagación del modo transverso eléctrico 1,0. ¿Sí? Bien. ¿Entiende? Sí. Si la señal de excitación hubiese sido de una frecuencia superior, por ejemplo por acá, y habrían propagado el modo transverso eléctrico 1,0 y el modo transverso eléctrico 0,1, por ejemplo. Dos modos hubiesen propagado. Claro, no y uno según mi solo. modo, elijo la frecuencia de corte. Bueno, sería en principio, depende de la naturaleza del problema. Si nosotros tenemos las dimensiones de la guía, la frecuencia de corte de los modos están impuestas porque tenemos las dimensiones. Claro. Lo que va a cambiar, lo que va a hacer que propaguen uno o más modos sería la frecuencia de excitación. ¿Me siguen con esa idea entonces? Bien. Habiendo hecho eso, entonces podemos calcular beta 1,0. Y fíjense, yo acá hice un ejemplo, un dibujito que por ahí espero que sea aclarador. Esto es un pedacito de... estoy trabajando sobre una... dentro de la guía de onda, y fíjense que yo les dije que la señal propagaba reflejándose sobre las paredes. Entonces, lo que yo estoy haciendo es trabajando sobre una señal, y esa señal que se está propagando reflejándose sobre las paredes, por ejemplo, supongamos que acá la señal esa se refleja después sobre una de las paredes, que viene por acá, y sigue así. Yo solamente capturé un solo pedacito. Fíjense que si los frentes de onda que corresponden a los picos de las señales están acá, perdón. Vamos a poner otro color. Supongamos que los frentes, acá tenemos el frente de onda, y la separación entre los dos puntos rosa corresponde a una longitud de onda. Esa distancia corresponde a la longitud de onda de la señal. Y la proyección de esa longitud de onda sobre el eje de z correspondería a lo que nosotros llamamos lambda sub z, que sería, perdón, sería, vamos a ver, sería esta que está acá, que va de acá hasta acá. Por esa razón, uno podría decir que el beta con el que está trabajando, uno está acostumbrado a ver que el beta o el K, que es la constante de rotación de fase, es 2pi sobre lambda. Un factor de propagación para la guía, considerando que la señal
está entubada su radiación y está reflejándose sobre las paredes de la guía, tendrá un beta, y ese beta será un 2 pisos lambda también, pero no el lambda de propagación libre, sino el nuevo lambda sobre la guía, que sería una suerte de proyección de lambda, que no es exactamente una proyección, ¿sí? Fíjense que sería esta que yo les marqué en líneas rojas, que es la que yo calculo y se ve acá con esta expresión. Se ve ahí con esa expresión. Entonces, una cosa es la longitud de onda de la señal que se va reflejando sobre las paredes, que la calculamos como la calculamos normalmente, y otra cosa es la longitud de onda, una suerte de longitud de onda equivalente, sería la longitud de onda equivalente de la señal que se mueve sobre la guía, en este caso, fíjense que sería esta. La longitud de onda correspondiente a ese beta, el beta que está ahí. Esto sería una onda plana, pero con amplitud que es inhomogénea, una onda plana e inhomogénea. Entonces, la longitud de onda sobre la guía sería la longitud de onda de la señal correspondiente a la onda plana e inhomogénea, ¿sí? Y la longitud de onda normal que estamos viendo, que es la que corresponde a propagación libre, se correspondería con la longitud de onda de la señal que se va reflejando sobre las paredes, donde ya no tenemos que tener este efecto de inhomogeneidad en la estructura de la solución matemática de las ecuaciones. Si la guía entonces admite el modo 1,0, lo que sucederá es que las ecuaciones que vimos nosotros que proporcionaban la solución para el campo, las soluciones transversales para el campo, fíjense que son las que yo escribí acá arriba. Vamos a ver, para el caso de n igual a 1 y m igual a 0, fíjense, este valor se hace 1 y este m es 0, por eso el e sub x desaparece y queda solamente el e sub i. En el caso de la otra, h sub x, n es 1, pero el m es igual a 0, por lo tanto desaparece el h sub i, y el h sub z es el que habíamos obtenido para el cálculo del componente longitudinal del campo, generando que m es igual a 0, por lo tanto todo este término se hace igual a 1. Por esa razón, la expresión de la estructura del campo es esta que yo les estoy mostrando acá. ¿Ven? Que queda solamente e sub i, h sub x y h sub z en una versión mucho más simplificada, y todos los campos transversales quedan en función de h sub 0. Fíjense, porque el h sub 0 es el que venía acá. Nosotros de este h sub 0 diríamos que sería el h sub 0 correspondiente al modo 1,0, si quieren usar una notación un poco más completa. El beta con el que estamos trabajando sería el beta 1,0, que sería este que está acá y aparece en todas las ecuaciones. Uno también podría decir, miren, en realidad, todo esto, toda esta información que está acá constituye el e sub 0i, toda esta información que está acá constituye el h sub 0x. Que a veces en algunos problemas yo lo que hago es presento los datos como están a la izquierda o como están a la derecha. La versión de los datos como está a la derecha resulta ser mucho más compacta y mucho más fácil de comprender. Entonces, habiendo averiguado cuál es el modo que propaga, podemos escribir las ecuaciones correspondientes al campo que está propagando en esa guía, como les acabo de presentar. Ahora, el punto es que si yo quiero ahora ir un poco más allá y quiero tratar de calcular el promedio temporal del vector de Poynting que está fluyendo, yo a esto, en este caso, sería el promedio temporal del vector de Poynting transmitido, lo voy a escribir así, ¿sí? Que son la cantidad de vatios sobre metro cuadrado que se están propagando. Para eso, lo que tengo que calcular es el promedio temporal del vector de Poynting a partir de las componentes de campo. Fíjense cómo el campo está dado en términos de una componente en E sub i. Fíjense el J que aparece, es campo eléctrico, y el campo magnético tiene componentes en X y en Z. Porque se trataba del modo, habíamos dicho que era el modo transverso eléctrico 1,0. ¿Lo ven? El H que yo acabo de escribir es diferente, no es diferente al que escribí en las otras ecuaciones. Lo único que dice que es este H está escrito en notación vectorial. Acá
aparece el H en notación vectorial, la única diferencia. ¿Por qué lo escribí así? Porque el promedio temporal del vector de Poynting yo lo voy a calcular como la mitad de la parte real de E por H complejo conjugado, pero los vectores E y H complejo conjugado, por lo cual tengo que usar los datos que yo les planteé. Para eso lo que tienen que hacer es el H, que es el más largo, justamente conjugarlo. Por esa razón, al conjugarlo, al aparecer este conjugado que está ahí, aparece este menos J ahí, este menos J acá y este menos J ahí. Y yo lo voy a multiplicar por el campo eléctrico, generando esa expresión. Y en última instancia tendré que hacer dos productos vectoriales. Un producto vectorial de J versor por I versor, porque el campo eléctrico, les recuerdo que el campo eléctrico solamente, el E solamente tiene componente en E sub I, y el otro término J versor por K versor. Ahora el punto es que cuando hago esos productos vectoriales, este producto vectorial de J versor por I versor, ¿qué me da? Menos K versor. Y este producto, J versor por K versor, ¿qué les termina dando? Inversor. Menos I versor, ¿no? Entonces, cuando hacen las cuentas, genera este resultado, un resultado que tiene componente según menos K versor y un resultado que tiene componente según I versor. Con una salvedad, fíjense, el resultado que tiene componente menos K resulta que tiene un signo negativo acá que se va a simplificar con este signo negativo acá. Y es todo real. En tanto que el otro resultado, fíjense que tiene una J. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos la parte real de toda esta expresión, yo calculo la parte real de toda esta expresión, ¿cuál es el término que va a desaparecer automáticamente por el cálculo de la parte real? La componente de X versor. Exactamente. Entonces, por esa razón, la expresión de la potencia promedio temporal termina dando así como está acá. O sea que efectivamente propagan Z. Exactamente. Con eso verificamos que propaga en Z. Aparece la frecuencia, por la frecuencia aparecen las dimensiones de la guía, aparece el mu, que para nosotros sería el mu sub 0, aparece el beta 1,0 del cual estamos hablando, pero la potencia no es la misma a lo largo de toda la sección de la guía. Fíjense que varía con X. De manera que cuando yo quiera calcular la potencia, efectivamente, tengo que integrar esa densidad de potencia en la sección de la guía para obtener un resultado razonable. Y aquí tenemos el mismo resultado, pero escrito de una forma un poquito más prolija, como es el que le acabo de presentarles. ¿Está? De manera que si yo quiero calcular la potencia, estoy hablando de la potencia promedio temporal, lo que tengo que hacer es integrar a lo largo de la sección de la guía, esta sección que tenía dimensiones que iban desde 0A y de 0AB, ¿de quién? Del promedio temporal de la potencia transmitida por el diferencial de superficie, que para nosotros sería K versor, por diferencial X, por diferencial Y. Esto sería para nosotros el diferencial de superficie correspondiente a la sección de la guía. Correspondiente a la sección de la guía. ¿Sí? Si la guía, entonces, perdón, si la guía tiene estas dimensiones, tengo la guía acá, acá, así, lo que está pasando entonces que esa superficie es la superficie en la cual yo estoy haciendo la integración, haciendo que el diferencial de superficie apunte hacia adentro. Coincidente con ¿quién? Con la dirección de propagación de ¿quién? Del promedio temporal del vector de Poynting, que es el que estamos usando en estas ecuaciones. Por lo tanto, nos queda otra que hacer la integral. La integración va a estar dividida en dos partes. Vamos a tener una integral en X para X variando entre 0 y A, y otra integral en Y para Y variando entre 0 y B. Esta integral será una integral en X, y esta integral será una integral en Y. Por esa razón, cuando calculo el promedio, la potencia transmitida, bueno, tengo que usar ese promedio temporal del vector de Poynting. Ese cálculo, perdón, acá creo que lo perdí. Discúlpenme, me parece que... Acá está.
se desordenó un poco el apunte que les estoy presentando. Sería así, vamos a hacer así. Ese cálculo, vamos a ver, sería, a ver, déjenme ver, acá está. Ese cálculo es este cálculo que yo ahora les presento y voy a poner acá. ¿Ven cómo calculo la potencia? A través de la integración. La integración es bastante fácil, no tiene mucha historia. Y fíjense cómo esa potencia que se mide en vatios directamente va a ser proporcional a la amplitud del campo, en principio, sería en este caso la amplitud del campo cuadrado. Hay un término acá que vamos a ver cómo se deduce, que se llama impedancia de onda, esa ZTE10, que se calcula a partir de los parámetros que vimos en las ecuaciones. Y fíjense cómo aparece la dimensión transversal de la guía y el factor de propagación. Por lo tanto, lo único que resta acá para entender esa ecuación es obtener lo que se llama la impedancia de onda. La impedancia de onda, aquí otra vez les vamos a hacer otro cambio, es la relación que existe entre las dos componentes transversales del campo. Eso es lo que nosotros llamamos impedancia de onda. Esa es la impedancia de onda. Si trabajamos con la impedancia de onda, si hacemos la deducción de la impedancia de onda, tenemos que hacer estas cuentas. ¿Ven cómo uso las dos amplitudes, que son las componentes transversales del campo, que son estas dos que están acá? Hago el cociente y los senos se van con los senos, el H sub 0 se va con el H sub 0. Moraleja, el resultado final de la impedancia de onda es este que yo les presento acá. Vamos a ponerlo acá. Perdón, ¿eh? Vamos a hacer esto un poquito más chico. Porque voy a reordenar esto porque es un despelote, si no. A ver, que se hizo más despelote. A ver. Lo voy a traer todo acá. Ahí está. Vamos a ver si ordenamos un poco este despelote. Aquí está. Esto sería la impedancia de onda. Acá estas ecuaciones las voy a poner un poquito más chiquitas porque son las que definen la manera en que hacemos estos cálculos. La impedancia de onda, entonces, ¿qué era? Y la relación entre las amplitudes de los campos, las componentes transversales de los campos eléctricos y magnéticos para esta situación de propagación. Ahora vamos a borrar acá. ¿Me va siguiendo? Sí. Capaz que me estoy adelantando un poco, pero si tuviese más componentes transversales, porque creo que podría llegar a pasar que tengo E sub X. Sí. Si tuviese en otro modo, se complicaría bastante más el cálculo. Exactamente, vas a tener otra impedancia de onda, pero para el mismo modo la impedancia de onda, a ver, para el modo transverso para el modo transverso eléctrico 1,0 la impedancia de onda tiene esta expresión, es única. Sí. No cambia. ¿Está bien? Ahora, si aparece otro modo, la expresión es similar, lo único que aparece diferente es la frecuencia de corte. Fíjense que en el denominador aparece la frecuencia de corte. ¿Sí? Ok. Entonces es como si fuese, fíjense que es parecido, el criterio que usamos es similar al que usamos con el vector de propagación. El vector de propagación, ¿qué era? Beta, que era K por un factor de corrección que tenía una raíz cuadrada que tenía inserto adentro la frecuencia de corte. La impedancia de onda es como la impedancia intrínseca en el vacío dividido, ahora una raíz cuadrada que contempla el efecto de la frecuencia de corte. En el caso del modo transverso magnético, en vez de dividir por la raíz, se multiplica por la raíz. Por esa razón los números son ligeramente diferentes. Entonces ya sabemos cómo calcular la impedancia de onda que terminamos usando en el cálculo de la potencia transmitida. Simplemente es a la ecuación esta que yo les estuve presentando antes, esta que está acá, de hacer todo ese cálculo, es rearreglarle de alguna forma
todos los factores que están presentes para darle el aspecto de impedancia de onda como yo les acabo de mostrar ahí. Otro aspecto que es muy importante en todo esto es el cálculo de la velocidad de fase y la velocidad de grupo. En particular, la velocidad de grupo es trascendente en este caso porque hay un fenómeno de dispersión. La velocidad a la que realmente propaga la energía es la velocidad de grupo. ¿Cómo calculábamos la velocidad de grupo? Igual que lo hacíamos en propagación libre, ¿se acuerdan? En medios dispersivos. Era 1 sobre la derivada de beta respecto a omega. Es igual. Tenemos la expresión de beta, hacemos la derivada y calculamos la velocidad de grupo. Y fíjense, usamos el mismo criterio. ¿La velocidad de grupo qué es? Es la velocidad de fase en propagación libre afectada por una raíz cuadrada que contempla la frecuencia de corte. Es lo mismo. Por supuesto que ustedes pueden deducir esto, y yo les sugiero que lo deduzcan, y fundamentalmente pensando en que la velocidad de grupo es la velocidad a la cual propaga la energía. Es la velocidad a la cual propaga la energía, que es lo que les pongo acá. Y la velocidad de grupo es menor que la velocidad de propagación de la luz, es otro aspecto importante a considerar. Ahora, ya sabemos qué es la impedancia de onda. Estos términos entonces los vamos a borrar porque ya sabemos lo que es la impedancia de onda. ¿Sí? Y sí, lo que puedo hacer es, en este caso, es volver a retomar la expresión de la potencia que habíamos calculado, el vector de, mejor dicho, el promedio temporal del vector de Poynting, que ya habíamos calculado, y justificar que esa expresión, y aquí viene un poco lo que yo les decía antes, fíjense cómo el promedio temporal del vector de Poynting, que está acá escrito, ¿sí?, es proporcional ¿a quién? A la velocidad de grupo. ¿Sí? Si se acuerdan cuando vimos el teorema de Poynting, yo les había dicho que el vector de Poynting, o creo que usamos la letra S para el vector de Poynting o la letra P, ya no me acuerdo que habíamos usado. Usábamos la S. El vector de Poynting, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Era la velocidad a la cual fluye la energía, ¿por quién? Por la densidad de potencia, la densidad de energía, esto es, eran los joules sobre metro cúbico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense que pasa lo mismo. Todo esto que está acá, ¿qué sería? Sería el equivalente a la densidad de energía por unidad de volumen, y la velocidad a la cual propaga esa energía es esa velocidad de grupo, que es la importante en todo esto. El detalle de la deducción de cada uno de los términos que figuran ahí está, digamos, está bien presentado en el apunte que yo les compartí, y yo traté de ir rápido con esto para hacerlo más ágil, con el objeto de que fijen los conceptos fundamentales en el problema. Si tenemos las dimensiones, tenemos el campo eléctrico, tenemos el H, podemos calcular todo lo que nos pidió el problema, que era, ¿se acuerdan? Las amplitudes de los campos. Por ejemplo, en este caso, si la potencia que se transmitía, ¿cuánto era? ¿De qué potencia estábamos hablando? ¿De cuántos kilovatios era? Esta que está acá. 5 kilowatts creo que era. 5 kilovatios. Entonces yo puedo calcular H sub 0, porque el resto lo tengo todo. ¿Está? Y si se animan a trabajar un poquitito más, podrían llegar a escribir una expresión de la potencia transmitida en función de la amplitud E sub 0x y E sub 0y que yo definí en estas ecuaciones que están acá. Si yo escribo todo en términos de E sub 0y y E sub 0x, donde la relación, fíjense, entre E sub 0x, perdón, E sub 0y y, perdón, E sub 0y y H sub 0x, ¿qué era? Esa relación, ¿qué era para nosotros? ¿Sí? La impedancia de onda. Y como hicimos la relación entre una componente en campo eléctrico en Y y otra en X, le ponemos signo negativo. ¿Y esta qué sería? La impedancia de onda correspondiente al modo transverso eléctrico. Fíjense cómo están relacionadas las dos amplitudes transversales del campo. Básicamente, entonces, podemos ir un poco hacia atrás y retomar algunas cosas. La solución del problema que yo les planteé, que yo les estoy pasando, estoy mirando, ¿sí?
yo diría que estaría prácticamente presentada. Fíjense acá cómo, era lo que yo les decía antes, como si quisiesen poner la potencia en términos de la amplitud del campo de sub-0 I, y en función de la impedancia podrían calcularlo, ¿sí? Donde esta impedancia que está acá, si yo mal no recuerdo, sí, perdón, ahí, discúlpenme, déjenme, ténganme un poquito de paciencia, sí, esta impedancia que está acá marcada como Z sub 0, estas son los 120 pi ohms para el vacío, era la que nosotros ya marcábamos como eta sub 0 en las ecuaciones. Entonces, esa sería la idea básica fundamental en la solución del problema. Podemos ir para atrás y me gustaría, si alguien se quedó en alguna duda porque fuimos más rápido, ir hacia esos puntos para repasarlos. A ver, díganme en qué parte se quedaron, díganme, así volvemos y recapitulamos un poquitito. Y lo hacemos más interactivo. No, yo nomás quería tomar nota de cómo se hace el ejercicio. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es... Lo va a mandar al PDF, así que no. Sí, sí. Primero que el ejercicio está resuelto en el PDF. El ejercicio completo está resuelto en el PDF que yo ya les mandé la semana pasada. Igual voy a compartir este que corresponde a esta clase de hoy. La idea que yo tenía era hacer la presentación de este problema para ver cómo se resuelve el problema de la distribución del campo en un modo transverso eléctrico 1,0. Reforzar lo que vimos con respecto a los modos de propagación. En el parcial podemos tomar modos de propagación, pero yo les voy a tomar lo que tiene que ver con el hecho de los cálculos de frecuencia de corte, no el cálculo de las potencias, eso sí puede entrar en un final, porque lo vimos recién hoy. Y, bueno, y tratar de usar el tiempo, no sé si hay algunos más presentes ahora en la clase, para satisfacer las dudas que se demandaran, que ustedes presentaran respecto a lo que hemos visto, e inclusive a problemas de líneas o de cosas que ya hemos visto antes, previas al examen parcial que tendríamos la semana que viene. Ese es un poco el plan que tenía yo hoy, presentar esto. A ver, ¿me escuchan? ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto o respecto a cosas anteriores y quiere preguntar? Este es el momento. No, profe, ya que está ahí, en esa expresión de la ecuación de onda, en el primer término que tiene un subíndice t, ¿a qué se refiere? Perdón, ¿a qué subíndice estamos hablando de la ecuación recuadrada en anaranjado? Sí, la roja más específico. El primer término, digamos. ¿Esto que está acá? Sí, eso. A ver, es una forma de escribir el laplaciano. Fíjense que ustedes saben que el gradiente, ¿qué era? La derivada respecto de x según y versor, más la derivada respecto de y según j versor, más la derivada respecto de z según k versor. Ese es el operador Nabla, ¿no? A este operador Nabla solamente especificado en la parte transversal, o sea, la parte que depende de la parte transversal, se lo llama Nabla T. ¿Sí? Y ustedes acuérdense que cuando calculábamos el laplaciano, ¿qué era? Nabla por Nabla. Por lo tanto, Nabla T cuadrado, ¿qué sería? Nabla T por Nabla T. En la forma que nosotros usamos y expusimos todo el desarrollo matemático que hicimos en relación a este tema, no usamos, esto se llama operador transversal, no usamos el operador transversal, sencillamente ahí me quedó en la ecuación porque ahí estaba, yo lo había usado en otra ocasión, pero en la forma que usamos nosotros, con la que trabajamos con ustedes directamente, nos conformábamos con esa expresión que está recuadrada en anaranjado. Pero igual la aclaración vale, no sé si se entendió. ¿Se entendió? Sí, era simple duda de cómo está escrito. Perfecto. Entonces ese es otro punto. Dígame entonces, ¿qué otra cosa les parece que quedó ahí medio pendiente?
No, yo quería preguntar, hasta el momento lo que venimos trabajando de guías de onda es para guías huecas rectangulares. No trabajamos Sí. otro tipo de guía de onda. No. Hay otro tipo de guía de onda. Guía de ondas Sí, cilíndricas, elípticas, pero solamente trabajamos guía de onda de sección rectangular. Así es, sí. Bien. No, nada, yo sí. otra duda que la que te dije antes, profe, no tengo, la verdad que tengo que ponerme a practicar un poco más esta semana. Quería ver si podemos hacer un ejercicio tipo parcial de este tema. Este ejercicio que les mostré es un ejercicio tipo parcial, por ejemplo, pero más completo sería. Este sería algo muy completo. Yo diría que en tipo parcial nosotros podríamos hacer algo parecido a esto, pero donde no habría que calcular la expresión del promedio temporal del vector de Poynting, ni la potencia. Sería una versión así, y donde por ahí yo no les doy los datos de las dimensiones y ustedes me tienen que calcular la frecuencia de corte, sino que tengo que mezclar un poco los datos y les digo que propaga un tal modo y por ahí me tienen que calcular las dimensiones de la guía, como hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que la vez pasada hicimos cálculos de las dimensiones de la guía a partir de la consideración de un modo que propagaba? ¿Me siguen? Sí. Sería una mezclita de esa naturaleza. Ahora, en un parcial mucho más complejo, sería este problema completo, o en un final sería este problema más parecido a este problema completo. Por eso lo hice, porque era lo más completito que... Si bien también hay otra versión de problemas que pueden llegar a complicarse, que es el caso de considerar la atenuación en las guías, pero digamos no alcanzamos a hacerlo y eso, bueno, lo vamos a dejar. Lo que sí yo voy a hacer es después pasarles un link para un video de la descripción, la presentación del modo transverso eléctrico en el desarrollo matemático, y espero poder hacer algo para radiación. En general, radiación es un tema que desafortunadamente casi nunca podemos ver, porque el tiempo nos corre. Este año, bueno, vinimos medio justos, como se habrán dado cuenta, alcanzamos con lo justo a hacer las cosas. Pero bueno, el material complementario yo se los puedo ir pasando. Inclusive el profe Gabriel Molinaro tiene muy buenos videos también en relación a los temas del cual yo les hablé. Él fue más ordenado y tiene material de la pandemia que por ahí comparte, no sé si lo habrán visto. Yo también voy a tratar de hacer alguno en relación a este modo transverso eléctrico e ir agregando algunas cositas. Pero si alguien quiere ya verlo, puede ver esos videos que tienen con Gabriel Molinaro. No sé, ¿alguna duda más? No necesariamente respecto a este tema, sino también puede ser respecto a otros temas, no hay drama. Yo tengo una duda, profe, con ondas. Me quedó un ejercicio que no pude terminar de resolver. No sé si lo podríamos ver. Sí, a ver, lo que haríamos, sí, yo voy a dejar de compartir y querés compartir vos tu... ¿Puede ser? Sí, o si querés paso la imagen por acá. Digo, así lo tenés ahí para resolverlo más fácil, no sé. A ver, Si no, si lo tenés, a ver, ¿de qué es? ¿De la guía de trabajo práctico? ¿Qué es? Contame. no, es de un parcial modelo que encontré. Bueno, a ver, ¿por dónde lo vas a pasar? ¿Por el chat? ¿Puedo sacar? Claro, por el chat. A ver, dale, a ver si lo puedo bajar, lo veo. Mándalo por ahí. Ahí está. Bueno, aguantamos un poquitito. Esperame, teneme un minutito de paciencia. A ver. Esperame un poquitito que... Estoy tratando de bajarlo porque no me lo deja pegar directamente. A ver cómo fue ahí. Perdón, se me piantó la mano y
y cualquier cosa. Vamos a ver. A ver si lo puedo ver con un país. Ahí está. Vamos a ver ahora si lo podemos presentar. Pero la pucha, digo. Vamos a compartir ahora. ¿Lo ven ahora? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Exacto. Es un campo electromagnético de polarización circular que incide oblicuamente desde aire con un ángulo de 63, y pico de grados sobre un medio material de extensión infinita. Este ángulo de incidencia es tal que el campo reflejado posee polarización lineal. La longitud de onda del campo es de tanto, su irradiancia es de tanto, amplitud. Bueno, este es un campo, esta es una situación donde, fíjense, el campo incidente tiene polarización circular. ¿Tá? Si tiene polarización circular, en su incidencia hay dos componentes de campo eléctrico. Una componente de campo paralela y otra componente de campo perpendicular. Y las dos están desplazadas a 90 grados uno con respecto a otro. Pero llega un medio, y ese medio, por ejemplo, es un pedazo de vidrio, y la señal que se refleja tiene solamente componente, por ejemplo, transversal. Suponete que sea la componente, bueno, el dibujo en perspectiva no me va a salir, no importa, que sea una cosa así. Lo que se va a reflejar solamente se refleja ahí. La clave de este problema es el modo perpendicular. ¿Qué significa? Que la reflectancia en modo paralelo, ¿cuánto vale? O el coeficiente de Fresnel para el modo paralelo, ¿cuánto vale? 0. Claro. ¿Entendió? Entonces, ¿y en qué ángulo solamente sucede cuando este ángulo de incidencia, cuánto tiene que valer para que esto sea 0? ¿Qué ángulo es el ángulo θ 1? Ángulo de Brewster. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, porque esa era la condición para que se cancele el modo paralelo. Exactamente. El campo incide desde aire. El índice de refracción del medio 1 es 1 y el índice de refracción del medio 2 seguramente hay que calcularlo. La tangente del ángulo de Brewster, ¿se acuerdan de cuánto era para nosotros? Sería N2 sobre N1, si yo mal no recuerdo. Entonces, ustedes esto lo tienen por calcular N2. Esa sería la clave del punto B, fundamentalmente, que en general es el problema que aparece en la solución de ese problema. Entonces, el índice de refracción del material lo calculan considerando que se trata del ángulo de Brewster. ¿Sí? Después, las amplitudes de los componentes IH de la onda incidente, uno puede decir en la parte A, esto sería la parte B. La parte A lo que dice que si el campo tiene polarización circular, seguramente la amplitud del campo, las dos amplitudes del campo, la perpendicular y la paralela, son iguales. Por lo tanto, el promedio temporal del vector de Poynting total, el promedio temporal del vector de Poynting que está, bueno, vamos a usar la S como hicimos antes. ¿Sí? S, que será una parte correspondiente a sería un medio de E sub 0 al cuadrado sobre la impedancia del aire, más un medio de E sub 0 al cuadrado sobre la impedancia de aire. La mitad correspondiente al modo perpendicular y la otra mitad correspondiente al modo paralelo. Por lo tanto, en última instancia, el promedio temporal del vector de Poynting, ¿a qué va a ser igual? A E sub 0 al cuadrado sobre eta sub 0. ¿Y eta sub 0 cuánto vale? 120 piohms. Creo que el dato era la densidad de potencia, ¿no? Sí, el módulo de S, ¿cómo lo llamamos también el módulo? Irradiancia. Por lo tanto, esa irradiancia dato, que para nosotros era de 10 milivatios sobre metro cuadrado, perdón, eso eran
10 milivatios sobre metro cuadrado, esa irradiancia, ¿a qué va a ser igual? A la amplitud al cuadrado dividido ¿quién? La impedancia intrínseca al medio. Y con esto pueden calcular la amplitud. ¿Se entendió? Sí. Y las amplitudes de los campos reflejados y transmitidos se calculan en función de las relaciones de Fresnel. Hay que calcular todas las relaciones de Fresnel. La gamma perpendicular, la gamma paralela, la gamma perpendicular, la relación de transmisión perpendicular y la relación de transmisión paralela y perpendicular, de forma tal que la amplitud reflejada en campo para cada uno de los modos será, por ejemplo, para el E sub 0 reflejado paralelo será un E sub 0 incidente, el E sub 0 reflejado corresponderá al otro modo, será E sub 0 incidente. Para nuestro caso, justamente, como es ángulo de Brewster, esto es igual a 0, eso es igual a 0 y este no. Y lo mismo para los casos de los modos de los campos transmitidos usando las expresiones de gamma perpendicular, gamma paralelo, tau perpendicular y tau paralelo. Y las irradiancias de cada una de las ondas reflejadas y transmitidas, que sería el punto C, tendrían que ver cuánto, ahora que ya tienen todas las amplitudes, tienen que ver cuál es el aporte a la potencia, contemplando una ecuación similar a esta que les planteé acá. ¿Sí? La incidente ya la calcularon, ya la tienen como dato. En caso que el vector de Poynting promedio temporal correspondiente a la radiación reflejada solamente va a ser un medio de la componente del campo reflejado al cuadrado de la impedancia eta sub 0. Y la única, que será la transmitida, va a ser un medio de la E sub 0 transmitida correspondiente al cuadrado, correspondiente al modo perpendicular, dividido la impedancia del medio 2, más un medio de la E sub 0 transmitida correspondiente al modo paralelo al cuadrado dividido la impedancia 2. La impedancia 2, ¿a qué va a ser igual? A eta sub 0 dividido el índice de refracción de que calcularon. Esto es 120 pi ohms dividido el índice de refracción N2 que calcularon del punto B por el tema del ángulo de Brewster. ¿Se entendió? ¿Me siguieron Sí. con esto? Sí, sí. Perfecto, estoy guardándolo porque después me voy a olvidar. Está bien, perfecto. Clase 25. Perfecto. Bueno, este también, si bien es todo un garabato, lo voy a compartir para que lo vayan viendo. Entonces repasemos. Yo arranqué al revés, arranqué por el punto B. Como el dato me decía que no había, el dato era que el ángulo de incidencia era de 63 grados, ¿sí? Y el ángulo de incidencia era tal que el campo reflejado posee solo una polarización lineal, y el ángulo y la polarización con que incidía era circular. Si era circular, al hecho de ser circular, tiene modo perpendicular y modo paralelo. Si es lineal, por el hecho de ser lineal, tenía solo modo. ¿Cuál va a ser el perpendicular? Eso me indicaba que este ángulo era el ángulo de Brewster. Perdón. Esto era Brewster. Eso es la clave del problema. Y en cuanto a las amplitudes del campo, lo vuelvo a insistir, sería un medio sería una parte del campo sobre la impedancia al aire. Esto sería, por ejemplo, para el modo perpendicular, y un medio de E sub 0 cuadrado sobre la impedancia, eso sería para el modo paralelo. Esa sería la idea de solución del problema. El resto me parece que es bastante fácil. Si es que, no sé, ¿les sirve así, verlo así? ¿Les sirvió esta guía que les di para resolverlo? Sí, con el planteo inicial. Sí. Bueno, perdón, bueno, díganme, ¿qué otra cosa? ¿Algún otro temita? No sé si quien me hizo la pregunta, no sé quién es Sí, yo. con respecto al ejercicio. Ah, perfecto, ¿lo entendiste? Sí, Sí. sí. Como el que planteó la inquietud fuiste vos. Se entiende que acá
Este segundo medio es el 2, y este es el medio 1, y este es el ángulo de incidencia. Y acá está la radiación incidente, y acá está la radiación reflejada, y acá está la radiación transmitida. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende el dibujo? ¿O Sí, lo sí, hacemos sí. de vuelta? Bueno, perfecto. Bueno. Yo lo que voy a hacer es este archivo con la solución de problemas, se los voy a compartir también para que puedan usarlo para estudiar. A ver si lo hacemos en un ratito o mañana directamente. ¿Ok? Darío, ¿todo bien ahí? Sí, estaba buscando, si querés que haga un ejercicio más de línea, no sé, encontré uno ahí. ¿Tenés uno para hacer? Si querés, lo hacemos y cerramos con ese ejercicio, si les parece bien. A Dale. ver, tengan uno más. Dale. Entonces dale, vamos a darle. Espera un cachito. ¿Se ve ahí, chicos, la pantalla? Sí. Fíjense que dice, básicamente lo que se está teniendo es una línea de transmisión, ¿sí? Que se da de datos de alguna manera al generador, con su amplitud, y lo que va a ser la impedancia característica de la línea. Se dice que esta línea, fíjense que... ahí, Cristian, vos le estás pegando al teclado, ¿no? Sí, perdóname que me muteo, porque le estoy contestando a Norberto que me mandó un mensaje. Ya me muteo, disculpa. ¿A Sinardi? Mándale saludo. Sí, Sinar. Entonces, fíjense que la línea de transmisión en este caso se da la longitud, y también se dice que acá en el extremo está terminado en un circuito abierto, ¿sí? Y lo que se está pidiendo son dos puntos. Primero lo que se pide, esperen que voy a poner el primer punto. Lo que se está pidiendo es: ¿qué pasa si ustedes conectan un osciloscopio entre los extremos XX, ¿sí? Y fíjense, para el esquema de la figura, sin desconectar nada, se miden con un osciloscopio entre los extremos XX, ¿sí? Con la impedancia característica, yo diría, del osciloscopio de 50 ohms, y pregunta cuál es la amplitud que se mide en la pantalla del instrumento. Esa sería un poco la idea. Entonces, ese es el primer punto. Como segundo punto, hay que hacer exactamente lo mismo, pero donde se pone los extremos de, yo diría, la punta del osciloscopio va a ser entre los extremos I y I. ¿Se entiende un poco la idea entonces? Es una línea que tiene una longitud determinada, de 3 octavos de longitud de onda, que está terminada en un circuito abierto, y de un lado nosotros estamos poniendo un generador, ¿sí? Con una amplitud conocida y con una impedancia característica, una impedancia interna propiamente del generador, que es igual a la impedancia característica de la línea, ¿sí? Esa sería un poco la idea. ¿Se entiende? A un Z0. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, para el primer caso sería el punto A, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, estamos asimilando de que esta T no me genera ningún tipo de pérdida, estamos en condiciones ideales, y nosotros estaríamos midiendo, ¿sí? Con los extremos, o sea, conectando directamente el osciloscopio en los extremos XX, ¿sí? Fíjense que del otro lado yo voy a seguir teniendo la misma línea de transmisión que tiene una terminación en circuito abierto. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a ver qué es lo que pasaría en el primer caso, y después vamos a hacer lo mismo en el segundo caso, que sería poner el osciloscopio entre el extremo I y I. Fíjense que este es el punto B que les decía, ¿no? Para el caso del punto B, fíjense que, pero después volvemos. Vamos con el primero, el punto A. Vamos a tratar de alguna forma a ver qué es lo que representa este circuito abierto, ¿sí? Fíjense, desde el punto de vista del generador, si yo acá tendría un circuito abierto, yo ¿dónde me tendría que parar viéndolo en el diagrama de Smith? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se acuerdan de esto? Fíjense que Sí. estamos estudiando al diagrama como si fuera impedancia, ¿eh? No estoy en admitancia ni nada por el estilo. Entonces, ¿dónde me tendría que parar para poder ver este circuito abierto? Estudiándolo con impedancia a la derecha del todo. A la derecha todo. O sea, yo tendría que estar en este punto de acá, ¿sí? En el infinito, básicamente. Y si me movería hacia el generador, ¿sí? De manera de una longitud determinada de 3 octavos de longitud de onda, tendría que ver, ¿sí? Qué es lo que se vería en este extremo, de alguna manera, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo marco el primer punto, que es esa intersección ahí, y ahora lo que hago es, es moverme una longitud hacia el generador de 3 octavos de longitud de onda,
que eso básicamente, ¿dónde se imaginan que sería 3/8 de longitud de onda? Y Tienen, ángulo de 90 grados. exactamente, o sea, tienen hasta acá, tienen 180, van a tener hasta acá arriba, 270, ¿sí? Eso sería esa longitud, o sea, sería 0,125 longitudes de onda, básicamente, acá arriba. No sé si eso quisiste decir, ¿sí? Porque tenés 0,25 para acá y después estaría este otro, el resto de este, ¿sí? Sí, quise decir eso, sí. Exactamente. Entonces, el movimiento que nosotros hicimos sobre la línea fue este, pero lo que representaría de alguna manera esta terminación en circuito abierto, ¿sí? Es decir que desde el punto de vista de qué representa a nivel, yo diría, qué es lo que estaría midiendo del otro lado. Fíjense dónde estacionamos de alguna manera, acá arriba. Tenemos esto sería como una reactancia, ¿sí? Que de alguna manera estaría normalizada con un valor igual a J1, ¿sí? Eso sería inductiva, porque recuerden que estamos parados como impedancia, es decir que de alguna forma, uy, perdón, de vuelta se me fue, lo que yo estoy viendo de acá para acá, justamente va a ser un inductor, podríamos decir, ¿sí? Normalizado de alguna manera, el valor de una reactancia inductiva sería, ¿sí? Normalizada con valor igual a 1, que si la denormalizo respecto a la impedancia característica me va a dar un valor determinado, ¿sí? Creo que se daba el valor de la impedancia característica, que seguro que era de 50. A ver si yo... No. Bueno, ahí fui para adelante en vez de para atrás, pero sí, Sí, eran evidentemente 50 ohms. era 50 ohms. Ahí se puede ver el valor, ¿sí? Ese J1, ¿sí? Sería lo que de alguna forma estaríamos midiendo nosotros, ¿sí? Que si de alguna forma lo desnormalizo, va a ser una impedancia de valor J50. Es decir, que este circuito abierto de alguna manera me está metiendo a nivel de componente, es como representarlo como un inductor, ¿sí? Básicamente. Es decir, que si vuelvo al ejemplo en sí, que era este, vamos al primer punto, si yo estaría poniéndome con el osciloscopio acá, esta sería la imagen. Si me estoy parando con el osciloscopio acá, evidentemente lo que estaría viendo va a ser, ¿sí? En XX, ¿sí? Sería lo que va a ser la impedancia característica interna del generador que me está poniendo 50 ohms, y en paralelo, sí, voy a tener de alguna forma lo que me representa esta misma longitud de este cable que tiene una longitud de 3/8 de longitud de onda, ¿sí? Con una terminación en circuito abierto, que es una bobina, básicamente, un inductor. Es decir, que voy a tener el paralelo de los 50 ohms con este inductor, ¿sí? Básicamente lo que estaríamos viendo sería algo así, a ver. Acá, ¿sí? Tendríamos, esperen que adelanto un cachito, básicamente lo que tendríamos es esta resistencia, que es la que me está poniendo el generador, en paralelo con este inductor. Y lo que preguntaba el problema en sí era, bueno, dígame cuál es la amplitud, ¿sí? Que va a medir con el osciloscopio en el extremo XX. Es decir, que básicamente, bueno, acá ya es más de teoría de circuitos, porque sería hacer este divisor de tensión, ¿no? Tomar este paralelo, ¿sí? Que yo acá creo que lo llamé como la impedancia ZXX, ¿sí? Que sería justamente la impedancia que me está poniendo el osciloscopio con la impedancia del circuito abierto, que es esa inductancia. Entonces, una vez que resuelven eso, directamente aplican el divisor de tensión, ¿sí? Y de ahí van a poder sacar lo que va a ser el módulo de la tensión y su fase, ¿sí? Ese sería el punto A. ¿Se entiende más o menos lo que hice? Este es un ejercicio que se tomó, yo no me acuerdo si fue en un final, cosas así. ¿Se entiende básicamente lo que hicimos en el primer punto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, para el caso del punto B, vuelvo de vuelta al enunciado. Fíjense que para el caso del punto B sería exactamente lo mismo, nada más que ahora en el extremo, ¿sí? Donde estaría la terminación del circuito abierto, lo que hago es directamente colocarlo a lo que sería al osciloscopio propiamente dicho, ¿sí? Es decir que acá en este caso, fíjense que este es un poco más sencillo capaz de verlo, porque lo que estamos poniendo es directamente el generador con su impedancia interna, ¿sí? Acá, esta impedancia interna, fíjense que es igual a la impedancia característica de la línea. Estamos colgando a la línea propiamente dicha, ¿sí? Y en el otro lado, que tiene una impedancia característica, lógicamente, de Z0,
¿sí? Que es igual a esta. Y del otro lado lo que estamos colgando va a ser, desde el punto de vista de la línea, sería como un resistor, ¿sí? Con terminación 50 ohms, que va a ser, yo diría, la impedancia interna del osciloscopio, ¿sí? Es decir, que si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de circuitos, vuelvo de vuelta, será el punto A. Fíjense que será esto, ¿no? Será el propio generador con su impedancia interna. Acá es donde tendría la línea propiamente dicha. Yo acá tendría que haber, lo que pasa es que esto lo hice con el TSPI, pero acá básicamente lo que tendríamos sería la línea de transmisión, ¿sí? Entre el extremo XX y el extremo Y, que tiene esa longitud determinada, pero que ahora fíjense que no está terminado en circuito abierto, sino que ahí lo que estoy haciendo yo es colocar las puntas, podríamos decir, en realidad el coaxil, ¿sí? Que tiene una terminación de BNC, que desde el punto de vista de la línea es una resistencia de 50 ohms. Es decir, que si ahora ustedes lo que tendrían que hacer es calcular nuevamente qué es lo que tienen acá en este extremo, ¿sí? Es decir, que en este caso van a tener que hacer también un mismo divisor de tensión, pero fíjense que en este caso va a ser con la impedancia propiamente dicha que van a tener, o sea, donde están colocando los extremos del osciloscopio, y desde este punto de vista van a tener la impedancia característica de la línea. Por eso acá directamente lo que ven sería, fíjense que es por eso que se da de alguna manera, es la mitad de la impedancia, ¿no? Fíjense que se está dando 2 veces la amplitud propiamente dicha del generador para que los cálculos sean más rápidos, ¿sí? Entonces, como esta es su impedancia, la impedancia propiamente dicha de lo que es el osciloscopio respecto a la característica de la línea son iguales, se le va a ir ese 2 y por eso lo que van a ver va a ser el amplitud VG, ¿sí? Eso es un poco el ejercicio. Un ejercicio, yo diría, un poco para pensar un cachito, pero sobre todo la primera parte me parece que es un poco más complicada, pero que puede salir rápido, ¿sí? Es más bien conceptual. ¿Se entiende? Yo no, o sea, en esta parte del B, no entiendo por qué haces el divisor resistivo entre la Z del osciloscopio y la impedancia intrínseca de la línea, cuando también tenés ZG dando vuelta. Acá. Sí, Claro, porque básicamente vos calculás que es como que estás acá metiendo acá tu punta, podríamos decir, tu carga, donde vos querés medir la carga final, va a ser esta. sí, O antes estaban viendo este extremo. sí, Entonces, de este otro lado, ¿qué es lo que tenés desde el punto de vista del osciloscopio? Y bueno, vas a tener la impedancia característica de la línea. ¿Se entiende? Mm. Que son esos 50 propios que te están metiendo en la línea de transmisión. No sé si... Por eso, de alguna manera, es que se hace el divisor con la impedancia característica de la línea. Ok. ¿Se entiende? Pero perdón, viéndolo como el punto A, si yo Sí. quisiese encontrar la impedancia equivalente de la línea de transmisión y el osciloscopio al punto XX, y ahí hacer Sí. el divisor resistivo. Sí. Y ¿Estaría fíjate mal? que vos... Acá decís vos. Claro, Y bueno, fíjate que vos acá directamente estás parado, no tenés un extremo de línea de transmisión, ¿sí? Es como que estás parado directamente a la salida del generador, ¿se entiende? sí, sí, sí. De alguna manera lo que te está colocando la longitud de la línea, que vos la tenés colgada de acá para allá, es este inductor, Sí, ¿se entiende? sí, Por sí. eso acá queda representado de esta manera y acá no, ¿sí? Esa sería un poco la diferencia propiamente dicha, Ok. ¿sí? Es como que vos acá estás viendo la impedancia característica de la línea justamente porque le estás colgando, podríamos decir, una carga determinada acá, ¿sí? Mm. Que tiene un valor determinado. Acá la habías dejado en circuito abierto y bueno, el hecho de haberlo dejado en circuito abierto te genera este inductor. Y eso sería Claro, como la acá diferencia. está bien, la línea de transmisión no me genera ningún cambio porque son iguales la Exactamente. impedancia intrínseca del osciloscopio, está bien. La impedancia característica sería. Sí, claro. perdón, característica, sí, sí. Exactamente. Ok. Bueno, esa era un poco la idea de, si no hay ninguna duda, dejo de compartir. Bueno, ¿se entendió? Sí, ahora sí.
Bueno, si no hay dudas, pues si no quieren usar el tiempo que tenemos más, cortamos acá y vamos a hacer una reunión un poco más corta a consecuencia del feriado, ¿no? Bastante que vinieron, son pocos igual, pero bueno. Para que, bueno, lo aprovechen. Espero que lo hayan aprovechado un poco. Si hay dudas, estamos acá. No cerramos la reunión, sino cerramos. Díganme ustedes. No, por mí yo voy a ejercitarme en la semana. Cualquier cosa les puedo escribir a campus. Escribí al campus, vamos a ver si. Lo que pasa es que en general lo vemos poco. Si podés escribir acá en el grupo de Teams, por ahí se lo miramos con más frecuencia. O si Ok. querés, yo los correos Si no- los miro. El otro día uno de vos, ustedes preguntó ok. algo y yo trato de responder. Lo que pasa es que por correo es medio complicado también. Pero bueno. Sí, Lo obvio, no. lo que se puede se trata de. Sería algo concreto, no te voy a pedir todo un desarrollo a través de Sí. correo porque es imposible. Ok. No, pero lo que se pueda, viste, no hay drama. Bien. Bueno, O cerramos si no hay entonces la dudas, jornada. corto Sí. la grabación. Dale, Darío. Escúchame, Darío, quédate